Entonces, a ver qué tanto me entendieron de ayer. Recuerden que estábamos viendo el método por reducción al absurdo. ¿En qué consiste en qué se basa, cuál es el concepto en el que se basa reducción al absurdo para hacer una demostración? ¿En qué se basa? En comprobar algo que es cierto o es falso. Ajá, pero ¿cómo lo hace? ¿Bajo qué principio lo hace? ¿Cómo compruebas algo? Comprobando lo contrario, ¿sí? Ah, sí. Comprobando lo contrario. Si lo contrario es cierto, entonces significa que tu proposición es falsa. Si lo, si lo que compruebas es falso, entonces significa que tu proposición original es verdadera. ¿Ok? ¿Sí, compañeros? Maestro. Sí, doc. Sí. Ok, Sí. entonces eso se basa en reducción al absurdo. De nuevo, entonces, y nada más para remarcar lo de ayer, ¿cuál es la diferencia entre la lógica natural, la lógica de nosotros y la lógica matemática? Que la lógica matemática se puede comprobar y al parecer no, bueno, no tendría por qué fallar. Y la de nosotros, puede fallar. Exacto, como dices tú, de hecho, lo que acabas de decir es muy importante por una razón. Hay un lógico, no recuerdo, Maximiliano, algo así, se apellidaba Gödel, era de los amigazos de este Albert Einstein, era austriaco, creo que también. Bueno, Einstein era alemán, ¿no? Pero Gödel creo que era austriaco. Y hay un libro de lógica en el que lo que dice Oliver es precisamente eso. Gödel demostró que las bases de la demostración de la demostración lógica también en un momento dado podría ser cuestionable, o sea, que trató de demostrar que la lógica no puede fallar y en un momento dado demostró que hay ciertas posibilidades de que pueda fallar. Pero regresaré a otra frase hay una frase de Carl Sagan. Carl Sagan dice, Carl Sagan fue también creo que era alemán, no, era norteamericano, pero bueno, el apellido que es alemán. Lo que decía Carl Sagan era muy, muy interesante porque él decía, este, la ciencia puede fallar, la ciencia puede tener errores, pero es lo mejor que tenemos, ¿eh? O sea, comparado contra las supersticiones y contra las suposiciones o el yo creo que o yo siento que, o sea, no es malo sentir, ¿eh? Simplemente lo que es malo es que tus sentimientos nublen tus razonamientos, ¿no? O sea, lo que es importante siempre es el razonamiento. De hecho, hay una teoría que le llaman el sentipensar, ¿no? Que lo que sientas esté orientado o dirigido por lo que piensas. Ok. Entonces, eh, entonces, bueno, empezamos. Muchas gracias. Ok, entonces el siguiente método, inducción matemática, ¿sí? En la inducción matemática que se emplea sobre todo para propiedades de los números naturales, era lo que les platicaba sobre el concepto de el juego de dominó, bueno, el juego de este, tirar fichas de dominó. En el tirar fichas de dominó, yo asumo que si tiro la primera ficha, voy a tirar todas las demás, ¿están de acuerdo? Sí. Entonces una pregunta, si tiro la primera, ¿podría estar seguro que voy a tirar tarde o temprano la número 1000? Pues si están bien acomodadas, sí. Exacto, si están bien acomodadas, si siguen el mismo principio.
O sea, uno, que estén a la misma distancia y dos, que estén paradas. ¿Sale? Entonces, bueno, te dice, los números naturales se definen de manera inductiva. Es decir, los números naturales no podemos nombrar a todos, pero de alguna manera podemos definir que si uno es un número natural, dos es número natural, tres es número natural, y si tuvieras un enésimo número natural, el siguiente número también sería un número natural. ¿Están de acuerdo? O sea, si yo digo que el número natural, que el número n es un número natural, de hecho, estos son precisamente lo que se llaman los axiomas de Peano, ¿sí? Los números naturales los define así. Uno es un número natural. ¿Por qué cero no es un número natural? ¿Por qué el cero no es un número natural, compañeros? Porque no existe. Exacto, no existe en la naturaleza. El concepto de cero no existe en la naturaleza. Existe el concepto de vacío, de que algo no hay, pero no el concepto como cero. Entonces, los axiomas de Peano dicen, uno es un número natural, y si n es un número natural, el siguiente también es un número natural. Sí. Entonces, en el caso B, suponemos que existe un número que es natural, y la hipótesis de que el siguiente también es natural, pues es lo que define los números naturales. ¿Cuánto vale n? ¿Cuánto puede valer n? Del 1 hasta el infinito, ¿no? Sí, cualquier número. Puede valer un 1, como dijiste, muy cierto. Puede valer un 60, puede valer un 2425, lo que sea. Ok, entonces, bueno, definen varias propiedades. Dice, si uno pertenece a A, por lo tanto, n más n pertenece a A, por lo tanto, el siguiente también va a pertenecer a A, lo cual implica que todos son naturales. Y te dice que si P es cierto, a ver, dice más abajo para 1. Si P es cierta para 1, entonces es P cierta para N. Entonces, por lo tanto, la propiedad C es válida para todos esos casos, ¿no? Sí. Ahora, aquí, a ver, voy a definirlo rápidamente. El método de inducción se basa en lo siguiente. Se basa en que tienes un primer caso que puedes comprobar, que puedes ver, ¿sí? Por ejemplo, los números primos tienen tal característica. Y lo puedes probar con el primer primo, que sería el 1, ¿sí? Pero no necesariamente el caso primero puede ser 1. El caso primero puede ser el 2, el 3, quién sabe. El primero que cumpla la... De hecho, lo acaban de decir. El que siempre y cuando estén a las mismas condiciones, ¿no? O sea, mientras cumpla la propiedad, entonces debe de ser cierto. Si las fichas de dominó están paradas y a cierta distancia, entonces van a caer todas. Si no están a cierta distancia, entonces no. Entonces, el primer principio es, tiene que haber un inicio. Como dijeron, tiene que haber alguien que empuje la primera ficha. Es decir, tiene que haber un caso base. Segundo, tienes que comprobar el caso enésimo. ¿El caso enésimo a qué se refiere? Que existe un valor n, cual puede ser desde el principio hasta el infinito, ¿sí? En el que de alguna manera, para comprobar que es cierto, como normalmente todo esto está relacionado a números naturales, entonces en los números naturales dices, si es válido para el primer elemento, es válido para el siguiente, ¿sí? Eso es muy importante, porque lo que te dice es que si la ficha esta empuja a esta también tiene que empujar a esta. Entonces, por lo tanto, para que se cumpla lo que estás afirmando es la ficha n tiene que poder empujar a la siguiente, ¿sí? Para que continúe precisamente el patrón. Que esa es una palabra muy interesante, el patrón o propiedad. Muchas veces nosotros vamos como gente de sistemas, lo que programamos son patrones, o sea, son comportamientos, la gente lo que hace, ¿no?
O sea, por ejemplo, los alumnos. Todos los alumnos que hacen primero son aspirantes. Y aspirantes que hacen, pues entregan todos su material, entregan sus documentos, pagan la ficha, etcétera. Entonces, todos los alumnos se comportan igual. Entonces, yo puedo hablar del alumno Oliver o puedo hablar de la alumna Fernanda y puedo decir que el siguiente también se va a comportar igual y el siguiente se va a comportar igual. Entonces, muchas veces nosotros, suponiendo que hiciéramos bien nuestros programas, nos seguiríamos este método. Caso base sirve para el primer caso. El caso inductivo es suponer que si cumple para algún número X, cumple para el siguiente. Como sabemos, si se cumple para el siguiente, por lo tanto se tiene que cumplir para el anterior. Y como el anterior puede ser cualquiera, entonces el anterior podría ser el número 2. Entonces, si es válido para el 3, es válido para el 2 y es válido para el 1. Lo que es el concepto del juego de dominó. El juego de dominó, que se tiran así las fichas, es suponer que esta última ficha va a ser tirada por esta ficha y esta va a ser tirada por esta y así sucesivamente hasta que lleguemos a la primera ficha que se tiró. Entonces, el caso base es la primera ficha que se empuja. El caso inductivo es cualquiera de estas representadas por una letra n o lo que sea, ¿no? O sea, una variable. Representada por una variable, si cumple el patrón, o sea, si podemos decir que es válido para el siguiente elemento, entonces es válido para lo que sea, ¿sale? Y eso es muy, muy útil. Por ejemplo, el primer caso. Supongamos que tenemos la suma de los cuadrados de n números. Sabemos, bueno, después de pruebas se dedujo que era esto, pero lo tienes que comprobar. ¿Y cómo lo compruebas? Ah, pues muy fácil. Te dice que tienes otra regla que ya comprobaste en otro caso, donde te dice que esto de aquí es igual a este polinomio. ¿Sí? Entonces lo que te dice es que esto de este lado es igual a lo que tienes de este lado. Sí. Que de hecho si haces el cubo de esto, será el cubo del primero más el triple producto del primero por el segundo, más el triple producto del segundo por el primero, más el cuadrado del cubo del segundo, menos este. Este es lo que recuerdan del cubo de un binomio. Si haces esto, entonces simplificado te da esto de aquí. Entonces tenemos las siguientes igualdades. Esto de acá es igual a esto de acá. O sea, es sustituyendo los valores, ¿sí? Sustituyes esto. Pueden hacer las operaciones y pueden darse cuenta que les da lo mismo. Entonces, tú, en un enésimo número, n-1, pues sería esto, n sería esto, ¿sí? Y n más 1, pues sería esto. O sea, si se fijan, este es un patrón. 2 menos 1, 3 menos 2, el cubo. 4 al cubo menos 3 al cubo. N menos 1 al cubo menos n menos 2 al cubo. N cúbica menos n menos 1 al cubo. Y de este otro lado, pues simplemente va sustituyendo también variables. Tenemos desigualdades equivalentes para todos los números en el intervalo. Si sumamos todas las ecuaciones, nos da todo esto. Si sumamos todo lo de acá, nos va a dar todo ordenando los elementos y simplificándolos nos va a dar esto. Sí. Por el otro lado, el lado derecho de la igualdad, si lo sumas te da todo esto. Y lo ordenando te va a quedar esto de acá. O sea, si haces la suma de todos los elementos de la derecha, te va a quedar todo este polinomio. Factorizando te va a quedar esto de aquí. Pero sabíamos del principio que 3 es, todo esto es igual a esto. Entonces simplemente sustituimos y a partir de eso, reordenando. ¿Sí? Entonces cambiamos de variable, donde decimos que esto es igual a S. Entonces decimos 3S es igual a todo esto de acá, uniendo ambas partes también por álgebra. ¿Sí? Te queda que de este lado es lo otro con esto de este lado. Queremos encontrar el valor de S, entonces de esta expresión de aquí despejamos S en términos de N, así. Multiplicamos por 2 para no tener fracciones, nos da esto.
desarrollamos cada término, lo sustituimos en la ecuación original, reorganizando, simplificando, y al final nos da esto, ¿sí? ¿Qué es lo que queríamos demostrar al principio? Aquí queremos demostrar al principio que la fórmula es cierta, ¿sí? Que en realidad, más que el demostrar que la fórmula es cierta, aquí lo que yo creo que es importante, se puede hacer todo el desarrollo, o sea, nos podemos aventar una hora completa en demostrar paso por paso cada una de estas cosas, ¿no? Que si se fijan, pues es muy obvio, bueno, en teoría, ¿no? Más 1 al cubo, pues es el cubo de un binomio, ¿no? El cubo del primero más el triple producto del primero por el segundo, más el triple producto del primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del último. Pero bueno, simplificando esto te va a dar esto. Esto es simplemente álgebra, ¿sí? Y bueno, también, que también es parte de las demostraciones matemáticas, está el concepto de que se basas en lo que ya asumes, ¿no? O sea, por ejemplo, yo asumo que ya saben álgebra. Me dices, es que no sé álgebra. Uy, pues eso ya es. Entonces, como decían ahorita Oliver, entonces no es cierto que se pueda, que no le entiendes, pero no le entiendes no porque no entiendas el concepto, no le entiendes porque no sabes álgebra. Entonces ahí, pues obviamente lo primero que hay que hacer es aprender álgebra. Ahora vamos a usarlo en inducción. En el otro caso fue un método métodos directos que le llaman. O sea, muchas veces cuando, no sé, se los voy a poner de la siguiente manera. ¿Recuerdan que cuando les estuve explicando los conceptos de conjuntos, una pregunta, ¿en qué me basé para explicarles los conceptos de conjuntos, como qué es la unión, qué es la intersección, qué es la diferencia? ¿En qué me estuve apoyando? ¿Se acuerdan? En las prácticas. ¿En qué me apoyé? ¿Alguien se acuerda? ¿No se acuerdan en qué me apoyé? ¿Qué usaron en las prácticas? Facebook. Facebook. Exacto, ¿se acuerdan que usé una equivalencia con Facebook, no? ¿Sí se acuerdan de eso? Compañeros, ¿se acuerdan o no? Ok. Pero ¿cuál es la idea? La idea no es enviciarte en las redes sociales, como dice el presidente, ¿no? La idea es, a ver, una pregunta. ¿Quién creen que programó Facebook? Mark Zuckerberg. No, pero ¿qué eran? ¿Eran economistas? ¿Eran médicos? ¿Eran biólogos? Pues un programador. Ingenieros, ¿no? Programadores, ¿no? ¿Están de acuerdo? Matemáticos. Sí. Entonces, obviamente, detrás de eso hay una matemática pues, muy fuerte, ¿sale? Entonces, es muy válido hacer la equivalencia de decir, para que tú entiendas esto, voy a utilizar esto. Y es lo mismo que son las demostraciones. Para las para las demostraciones, tú vas a tener que entender otros conceptos que en teoría ya deberías de saber. O sea, por ejemplo, yo no les expliqué cómo funciona Facebook, ¿o sí? Bueno, en realidad, el hecho de usar conjuntos te da una manera diferente de entender cómo funciona la web, ¿verdad? Pero bueno, regresando a esa parte, a partir de los conceptos de Facebook, se supone que entendiste cómo funcionan los conjuntos. En realidad, cuando hicieron Facebook fue al revés. ¿Por qué fue al revés? O sea, ustedes lo hicieron al revés. Para entender conjuntos, utilizaron Facebook. Los que hicieron Facebook,
Para hacer Facebook, ¿qué creen que utilizaron? ¿Qué creen que utilizaron los que hicieron Facebook? Los que hacen Google, Amazon y todo ese tipo de cosas. ¿Qué creen que hacen? ¿O qué creen que usan? Pues un lenguaje de programación. Usan matemáticas. Ah, bueno, sí. O sea, usan las matemáticas para crear eso. ¿Sale? Y entonces es lo mismo, para demostrar una verdad matemática usas otras matemáticas. Entonces, bueno, pues vamos usando inducción para comprobar eso. ¿Qué es lo que queremos comprobar? Queremos comprobar que la suma de los cuadrados de una serie de números es igual al último número multiplicado por su último por 2 veces el mismo número más 1 sobre 6. Eso es lo que quiero comprobar. Lo probamos para el caso base. El caso base te dice que 1 al cubo, o sea, el primer número, te va a dar a 1. Ahora, si sustituimos en la fórmula que en lugar de k ponemos un 1, entonces acá te da un 1 y acá te da 1. Si lo desarrollamos, te da 1 que multiplica 2, luego 2 que multiplica 2 y se le suma 1, entonces sería 1 por 2 son 2, por 3, ¿cuánto te da? ¿Cuánto te da 1 por 2 por 3? 6 6 dividido entre 6. a 1. Entonces la pregunta, ¿la fórmula es válida para el caso base? Sí. Ok, perfecto. Ahora la fórmula de inducción. La fórmula de inducción es lo siguiente. La fórmula, esto es el caso enésimo. ¿A qué me refiero con caso enésimo? A un caso K, el que sea. ¿Sale? O sea, en lugar de tener números, pues le pongo una variable, ¿no? Que eso es precisamente lo que hace interesante las matemáticas, ¿no? Que no importa el número, sino importa puede ser cualquiera. Entonces queremos demostrar que esto de acá es igual a esto de acá, pero hay un detalle. Lo quiero demostrar a través del siguiente. ¿Sí? A ver, lo voy a poner en estos términos, que espero que sea más entendible. Si yo se lo explico a Alexis, y Alexis lo entendió, yo quiero suponer que si se lo explico a cualquier alumno, se lo explico a, a Fernanda, se lo explico a cualquiera de ustedes, lo va a entender. Entonces digo, si lo entiende el siguiente, entonces el anterior también lo entendió. Y si lo entendió el anterior, pues también lo va a entender el anterior del anterior. Y así hasta llegar al caso base. Entonces lo que vamos a comprobar es el siguiente caso. O sea, la fórmula así, ese es el caso K. Si nos vamos al siguiente caso, serían los mismos números, pero en lugar del último número sea el K cuadrada, sería K más 1 al cuadrado. Ese sería el siguiente. Ahora, en la fórmula, en lugar de tener K, pues va a ser K más 1. En lugar de tener este K, lo sustituimos por K más 1 y aquí también. Aquí, si simplificamos, nos va a dar que, simplificando esto de acá arriba, te da K más 1, te da, ¿cómo se llama? Ok. Lo que pasa es que aquí se brinca un paso. Aquí te da K más 1. Si esto lo factorizas, es decir, aquí te daría K más 2. Aquí esto sería K más 2. Pero si aquí tú K factorizas esto, sí. Entonces, a ver, de este lado se quedaría 2K más 1 más 1. Te quedaría 2K más 2. Y aquí te quedaría K más 2. Te quedaría 2K más 1 más 2. Aquí lo que se hace es
factorizas este valor, o sea, aquí tenemos este K más 1 que está multiplicando este elemento de aquí, lo pasas de este lado. Aquí, al simplificar esto, te da 2K más 1, este más 1 de acá, con este más 1 de acá, lo simplificas a esto. ¿Cómo lo simplificas? A ver, por ejemplo, aquí tienes 2K más 1. Ah, bueno, no. A ver, perdón. Es que lo estoy haciendo mal. Queremos demostrar que esto de aquí es cierto. Entonces, ¿cómo lo logramos? Lo logramos de la siguiente manera. Dices, a ver, este es el original y este es el original. Y quieres llegar a esto de acá. Entonces, lo que haces es, dices, a ver, el siguiente término de aquí sería K más 1 al cuadrado, que sería este. Si se lo sumas a este, el original, se lo sumas, y del otro lado también se lo sumas. ¿Estamos? O sea, se lo sumas a los dos. O sea, tenemos esta fórmula de acá arriba. Si esta fórmula de acá arriba queremos que llegue a esto de acá abajo. Entonces lo que hacemos es decimos, a ver, el siguiente término, que sería, si el último término es K cuadrada, el siguiente término es K más 1 al cuadrado, que sería este. Le sumo el mismo número a los dos lados para mantener la ecuación. Entonces de esto, si nosotros de acá, esto de acá factorizas, ¿sí? Esto de acá de este lado factorizas, entonces te da de que este de aquí, bueno, o sea, recordando que esto te quedaría K más 1 al cuadrado y aquí tenemos un K más 1. Entonces, si factorizas ese K más 1, te quedaría nada más este K porque recuerden que este se factorizó, te queda de este lado y de este lado ya no sería cuadrado, sino sería nada más lineal porque se factorizó. O sea, este de aquí, este término, K más 1, con este K más 1 de aquí se factoriza y te queda esto de acá. Ahora, si esto lo simplificas, es decir, multiplicas este término por 6, te queda de este lado como lo ves. O sea, te queda lo que tenías originalmente más esto por 6. Si esto lo desarrollas y lo simplificas, te va a quedar 2K cuadrada más K más 6 más K, multiplicado por esto. Si esto lo volvemos a simplificar, te queda 2K cuadrada más 7K más 6, que es esto de acá. ¿Sí? Ahora, recordando nuestras queridas clases de álgebra, nosotros si factorizamos esto de aquí, te va a quedar esto, 2K más 3 más K más 2. ¿Sí? ¿Recuerdan sus clases de... Llevaron clases de, ¿cómo se llama? En el propedéutico, ¿no? Y aparte en la prepa. ¿Se acuerdan cuando tenían un binomio y lo separaban, no? O sea, tenías una expresión aquí y lo dividías o lo que tú quieras. El chiste está de que generabas de esto de aquí, es lo mismo que esto de acá, factorizado. Entonces, esto es lo mismo que esto es lo mismo que esto, y el 6 pues es el 6. Entonces, si tienes esto de acá, que es K más 1 más K más 2 más 2K más 3, esto, podemos darnos cuenta, esta expresión de aquí abajo, es la misma que tenemos acá, que sería K más 1 más 2. O sea, simplificando esto de aquí sería K más 1 sería más K más 2, que es esto. Y esto de acá arriba te daría 2K más 2, porque multiplicas este 2 que multiplica el K y multiplica el 2. Entonces te queda simplificando esto de aquí, te queda 2K más 3. Sería 2 por 1 te da 2, más este de acá te da 3, que es exactamente lo mismo que tienes acá abajo. Por lo tanto, quiere decir, a ver, que eso es lo importante, quiere decir que de otra manera diferente pudiste llegar desde esto que tienes acá a esto que tienes acá. ¿Sí? O sea, que hay un caminito repetible que se basa en lo que tú ya conoces para que puedas llegar desde la expresión esta a esta. Eso es lo que es la inducción,
Sí. La intención de mostrar las dos pruebas es que muchas veces es mucho más sencillo hacer una inducción que una prueba directa. Sí. ¿Por qué? Porque una prueba directa necesitas encontrar algo que se le parezca. O sea, por ejemplo, perdón, yo hace 3 años que encontré que dije, bueno, Facebook es conjuntos. De hecho, Facebook es como base de datos. Las bases de datos son conjuntos, ¿eh? O sea, claro, depende qué tan bueno o malo. O sea, bueno, el más que bueno o malo, sino que tanto el docente tenga bien fija la idea. Pero las bases de datos son conjuntos, ¿eh? Todo lo que es información son conjuntos. Entonces, pues es una manera más fácil de llegar. Claro que hay gente que dirá, pues igual hay otra forma, ¿no? Pero más profesionalmente los encuentras una manera de demostrar algo, ¿sí? O sea, yo les demostré cómo funcionaban los conjuntos a través de Facebook, pero realmente lo que pasó fue que cuando hicieron Facebook lo hicieron basándose en conjuntos. De hecho, Google está basado en conjuntos también. Detrás de Google hay conjuntos. Hay conjuntos y hay lógica, ¿sí? Hay lógica matemática. De hecho, buena parte de eso está programado en lenguajes lógicos, como decían adecuadamente hace un rato. O sea, parte de esos, ustedes van a llevar una materia más adelante que se llama programación lógica y funcional, que son lenguajes de programación que se basan en lógica matemática. Entonces, en teoría, cuando tú haces, de hecho, cuando programan cosas de inteligencia artificial o de ciencias de los datos, es axiomas matemáticos, es axiomas de lógica. De nuevo, dices, probar por inducción que esto es cierto. O sea, probar de que esta sucesión va a ser cierta para cualquier número natural. ¿Sí? Y alguien diría, bueno, ¿y para qué nos hacen sufrir con eso? O sea, pues es muy simple. O sea, imaginemos que tú haces un sistema, haces un programita para una compañía. Y tú le tienes que decir, es que funciona para 100,000 alumnos o para todos los, mientras quepa el disco duro, va a caber para todos los alumnos que usted quiera o para todos los productos que usted quiera. No le vas a decir, no, pues es que funciona para 100 personas y más de 100 ya no, porque yo lo hice así muy, muy limitado. Pues no les va a gustar, ¿eh? Entonces, ¿qué tienes que tener la mentalidad que sirva para cualquiera? ¿Sale? Que sea como una verdad matemática, o sea, que funcione, por lo menos la lógica básica, funcione para cualquier caso, ¿sí? Y lo más interesante, y creo que, bueno, como les comentaba, alguna vez yo llegué a ver códigos, o sea, programas hechos por matemáticos, y wow, la verdad sí es impresionante, o sea, cómo hacen las cosas tan ordenadas y tan bonitas que funcionan para cualquier caso. Entonces, bueno, regresando a la inducción, hay que demostrar que la sumatoria de una serie de cubos es igual a esto. Si se fijan, lo del lado derecho es más corto, ¿no? Más sencillo. En lugar de que tengas que hacer un montón de cubos, pues simplemente haces esta formulita y ya. Es más fácil lo de la derecha que de lo de la izquierda. Muchas de estas cosas van enfocadas a eso. Van enfocadas a que alguien encontró una manera más fácil de hacer esto. Entonces lo único que tiene que demostrar es que sea cierto. Entonces, bueno, por ejemplo, nos tocó el caso. Cuando yo era estudiante, que casi no había computadoras, nos tardamos una semana, más de una semana, 40, 50 horas en inscribir a todos los alumnos. Cuando ya hubo más computadoras y cuando automatizamos el sistema, hicimos lo mismo, y de hecho eran más estudiantes en 8 horas en lugar, o sea, lo hicimos 5 veces más rápido. Pero teníamos que demostrar que daba los mismos resultados, y sí los dio, ¿eh? Entonces, bueno, el caso base, vamos a demostrarlo para el primer número. 1 al cubo es un 1, ¿no? 1 por 1 por 1. Si lo sustituimos en la fórmula, en lugar de n le cambiamos un 1, sería un 1, es 1 más 1 es 2.
sería 1 por 2, sería 2 dividido entre 2, pues te da 2. 2 entre 2 te da 1 al cuadrado, pues te da un 1. ¿Sale? Entonces, puedes ver que si haces el primer elemento y lo tratas de ver su equivalencia en la fórmula, pues te da el mismo valor. De este lado tienes un 1, de este lado tienes un 1. ¿Sí? Entonces decimos, es válido para el caso base. Muchas veces esa mentalidad o esa estrategia no nada más se aplica a esto. O sea, por ejemplo, los docentes hacemos mucho eso. Decimos, a ver, si esto funcionó para este grupo, también va a funcionar para el siguiente. Y de hecho pasa bastante. Yo doy clases a los de métodos numéricos y les doy a los de mecatrónica, a los de electrónica, a los de eléctrica, a los de sistemas, a los de mecánica. Y hago esto. O sea, digo, a ver, si algo ya me funcionó para los de sistemas, pues se los aplico a los de mecatrónica. Y si me funcionó para los de mecatrónica, se los aplico a los de mecánica. Y así me voy. O sea, lo hago por inducción, ¿sale? Estadística, lo mismo. O sea, si me funciona algo para un grupo, lo hago para el otro. Y si me funciona, lo hago para el otro, ¿sale? Y obviamente eso me permite hacer mejores cosas. Entonces, bueno, entonces eso significa que lo que tú quieres es demostrar que eso es cierto. Para demostrar que eso es cierto, vamos a demostrar el siguiente elemento. El siguiente elemento sería así. En lugar de terminar en k al cubo, sería k más 1 al cubo es igual a, en lugar de tener una k, sustituimos k más 1. Esta k más 1 lo sustituimos por esto. ¿Sí? O sea, en lugar de tener la variable k, pues tenemos la variable k más 1. Que es lo mismo. Al final de cuentas son variables las dos. Entonces, usando la primera de acá, usando primero esto, de nuevo, hacemos el mismo procedimiento que lo anterior, le agregamos el siguiente término a los dos lados, o sea, usamos esta de acá arriba y le agregamos el k más 1 al cubo de los dos lados, factorizando k más 1, te queda esto de aquí, o sea, si sacáramos el cuadrado de esto y factorizáramos k más 1, ¿sí? O sea, porque te quedaría k por k más 1 al cuadrado. Si k más 1 al cuadrado lo factorizas, ¿sí? Te queda esto, te queda k dividido sobre 2 al cuadrado más k más 1. No, solito, porque se supone que aquí factorizas k más 1 al cuadrado y factorizas, o sea, tomas 2 de acá y tomas 2 de acá. Por lo tanto, aquí nada más te quedó 1. Esto es simplemente álgebra, compañeros, no hay más. Entonces, ya que haces eso, resuelves por dentro, dices k sobre 2 al cuadrado es k cuadrada sobre 4. Y luego acá de este lado, lo que haces es divides esto sobre 4 para que puedan sumarse, para que sean términos iguales. Entonces, te queda k cuadrada más 4k más 4, que recordarán que ese es el cuadrado de un binomio. El cuadrado del primero más el doble producto del primero con el segundo más el cuadrado del segundo. ¿Qué es esto? Esto, k más 2 al cuadrado es esto de acá. Entonces, quedaría k más 1 al cuadrado, que es esto, por k más 2 al cuadrado. Y puesto que todo esto es k más 2 al cuadrado, entonces, si simplificamos la fórmula de acá arriba, la primera fórmula que queríamos saber sería k más 1, que sería esto, por k más 2 al cuadrado, porque los dos términos se elevan al cuadrado. O sea, como esto es al cuadrado, entonces lo que haces es, sacas, sería k más 1 al cuadrado, k más 2 al cuadrado. Si sacas al cuadrado de los dos y también lo sacas de abajo, o sea, sacas raíz de arriba y sacas raíz de abajo y sacas el cuadrado hacia afuera, entonces aquí te quedaría k más 1 por k más 2, que es esto de ahí, es esto que tenés aquí. Que lo que quiere decir, de nuevo, la idea es que si es válido para para el késimo término, tiene que ser válido para el k más 1. Regresando al ejemplo del dominó. En el ejemplo del dominó, realmente lo que estás haciendo es de que vas a tirar la ficha enésima si vas a tirar la ficha n más 1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que demostrar? Que la ficha n más 1
tiene las mismas características que la ficha n, ¿sí? ¿Qué características? Uno, que esté parada, obvio, o sea, tiene que estar parada. Dos, tiene que estar en cierto ángulo, y así es. Si cumplas que está parada, que está en una cierta distancia y que esté en un determinado, ¿qué es lo más posible? ¿Ustedes creen que la tire o no? Pues que sí, ¿no? Sí, sí, como dicen, pues es que sí, porque si todas las fichas cumplen exactamente las mismas características, pues sí. Claro, aclarando que es un modo idealizado, porque en el juego del dominó, ¿cuál sería el problema? Pues el problema sería de que estuvieras al aire libre y que de repente viniera un ventarrón. Obviamente ahí ya no funcionó. O que de repente llegara un mal hora y te tumbara unas fichas en medio y ya entonces ya no corren todas. Pero vamos, estamos hablando de un mundo idealizado, ¿no? Donde los números no ocurre eso. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, compañeros? ¿Alguna duda? No, Doc. ¿No? Espero que por lo menos la esencia la hayan entendido, aclarando. A nosotros en la maestría en ciencias nos pusieron a hacer demostraciones. Wow, fue, ay, bien estresante. Pero bueno, ya después un amigo que llegó y que empezó a sacar puro 10, dijimos, ay, ¿cómo le haces? Nos explicó primero, él es matemático. Entonces nos dijo, miren, lo que pasa es de que por lo menos lleva 6 semestres en la carrera de matemáticas para poder hacer una demostración matemática completa. No, claro, estas son de las de primer semestre. Pero dice, pues esto estamos relacionados a la carrera de matemáticas. Entonces, no es que sean malos, lo que pasa es que no tienen las habilidades para hacer una demostración de tanto tiempo. Pueden hacer una sencillita, ¿sí? ¿No? Como demostrar que todos los números pares terminan en un número par o cosas por el estilo. Pero nada más, o sea, hacer una demostración ya más formal, necesitas por lo menos 6 semestres de la carrera de matemáticas, ¿sí? Digo, para que... Ahora, el álgebra sí deberíamos de tener por lo menos esa álgebra básica para poder comprobar esto. Ok, compañeros, entonces si no hay ninguna duda, nos vemos mañana, ¿va? Les vengo la grabación, se me